día que pasa nos enteramos de más barbaridades que tienen que ver con el Banco Fácil. Por ejemplo, ahora se sabe que a los trabajadores, a algunos ejecutivos e incluso a alguna gente que iba a hacerse préstamo le daban plata, pero también le daban acciones para después fingir que estaban creciendo. Uno iba a prestarse 10 millones y te decían, ya, te voy a dar 14, 10 en plata, 4 en acciones. Y así poder fingir ante las autoridades que controlan el asunto de la bolsa y demás, que tenían más accionistas. De verdad, este es el tumbe más grande por lo menos del siglo XXI. Uh-huh. Así es, Jimmy. Yo creo que, bueno, el tema del Banco Fácil da para analizar desde diferentes aristas, ¿no? Lo primero que yo te diría, ¿no?, es esta forma en la que un empresariado, que además todo el tiempo se jacta de nunca necesitar al Estado y de estar cumpliendo y haciendo crecer la economía y toda aquella cuestión, que no son todos. Estoy hablando de algunos, ¿no es cierto?, como es el caso ¿no? Pues resulta que hace crecer para sí mismo una economía que es ficticia, ¿no?, a costa de los ahorros de la gente, de las expectativas de la gente, de las esperanzas de la gente, porque uno cuando pone su dinero a un banco, no solamente es un gesto de confianza, también es un gesto de esperanza, ¿no?, sobre esa institución financiera. Entonces, esto que se suponía que además se llamaba el emblema de Santa Cruz y toda esta cuestión, pone al desnudo esto, ¿no?, este gesto abusivo, este gesto en todo delictivo, ¿no? Y realmente que nos retrata, digamos, yo creo, lo peor de ese empresariado, ¿no?, que ha jugado con las expectativas, que ha mentido en sus formas de hacer crecer, que además recurría muchas veces a la usura, ¿no? Eso también lo hemos sabido, gente que se hacía un préstamo y en el camino las condiciones del préstamo eran modificadas, cosa que el banco rápidamente podía quedarse con lo que eran las garantías, digamos, de estos préstamos, ¿no? Al mismo tiempo, también se sabe, eso lo ha publicado el periódico La Estrella del Oriente, la denuncia que se ha hecho sobre funcionarios ediles que vivían en urbanizaciones de lujo, urbanizaciones que a la vez habían sido creadas, ¿no?, con préstamos del Banco Fácil. Digamos, un metro cuadrado se podía conseguir en $65. Venían estos inversionistas que generaban la urbanización y se sospecha que con apoyo de la alcaldía, de la exalcaldesa Sosa, así lo informa un periódico, una tapa de La Estrella del Oriente, ¿no es cierto?, se beneficiaron de rápidamente poder regularizar, digamos, estos terrenos y venderlos después a 5 o 6 veces más el precio de lo que ellos habían adquirido, y que curiosamente eran funcionarios ediles, ¿no es cierto?, los que vivían en esas urbanizaciones lujosas, y también que el propio Banco Fácil luego adquiría o se quedaba con esas mismas propiedades de estas urbanizaciones lujosas. Se dice también, ¿no es cierto?, ahí habrá que hacer un proceso mejor de investigación, que esto denuncia sobre el préstamo que se dio a una persona de 18 años por cerca de 20 millones, ¿no es cierto? Fue también, ¿no es cierto?, para hacer procesos de construcción, ¿no?, de empresas constructoras. Ahí hay mucha información que ahora mismo circula probada en redes sociales. Es decir, yo creo que recién vamos a empezar a conocer, así como una vez pasó con el tema de los ítems fantasmas, que una vez que se destapó la olla, se empezó a conocer una serie de hechos delictivos que estaban alrededor de este caso. Creo que lo mismo estamos siendo testigos ahora mismo con el tema de lo del Banco Fácil, pero además creo que más allá de la gran estafa, la estafa del siglo, como quieran llamarle, ¿no es cierto?, desnuda otro tipo de situaciones que yo creo que tienen que ver un poco con esta venta, ¿no?, ficticia de un modelo económico que realmente no es tal
y que cuando deja de funcionar o cuando la gente al final se siente estafada, es el Estado el que tiene que acudir a socorrer, digamos, a aquellos ciudadanos que han confiado sus expectativas y su esperanza en este tipo de instituciones, ¿cierto? Ahora, esto también y el daño enorme que se le hace al sistema financiero es otra cosa a observar, Jimmy, porque evidentemente nosotros podemos hablar de un banco fácil que ha incurrido en toda esta estafa, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que sea la misma situación en todos los bancos, no podemos hacer ni siquiera la comparación. En el país tenemos bancos sólidos, etcétera, ¿no? Y ahí habría que hacer una observación, ¿no es cierto? En el 2021, el señor Yucra, que es el representante de la ASFI, hizo todo un recorrido, y esto es público, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, informando sobre las deficiencias del Banco Fácil, los problemas de encaje legal que el banco tenía. Inmediatamente hubo una reacción corporativa, ¿no? Indicando que el señor Yucra había ido a atacar capitales e intereses cruceños, incluso un periodista muy conocido y reconocido en Santa Cruz habló, y lo digo de forma textual, ¿no es cierto?, de que el señor Yucra iba con una mala leche, lo dijo de forma textual, en contra de los cruceños, porque habría que ser muy mala persona para hablar de un problema de tipo de encaje legal, ¿no es cierto?, cuando este problema se podía solucionar, ¿no? Es decir, inmediatamente la ASFI desembarcó en el Banco Fácil, hubo una defensa, digamos, yo te diría, de identidad regional sobre el Banco Fácil, y que evidentemente ni esos periodistas ni esas empresas que luego han estado haciendo tantos lobbies por el Banco Fácil, hoy día le pueden responder a los periodistas, ¿no es cierto? Hay gente que tiene 7.000 bolivianos, 8.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, y evidentemente ese dinero en esas cantidades, que siempre somos la mayoría, ¿no es cierto?, los que nos manejamos en esas cantidades, te sirven para el cotidiano, te sirven para si hoy día tienes que pagar el colegio, te sirven para las cosas del día a día. Y a esa gente, por más que hay un compromiso de devolución de los recursos, etcétera, etcétera, está limitada, ¿no?, a hacer sus pagos, sus compras. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que estaban empleadas en el Banco Fácil. Habrá que ver cómo han sido administradas la seguridad social y toda esa cuestión de la gente, es algo que no sabemos, pero que también se quedan sin trabajo y qué sé yo, por una irresponsabilidad de unos empresarios, ¿no? Ahora bien, hablemos un poquito de esos empresarios, porque, claro, se decía cruceño debe meter su plata en banco cruceño. Bueno, hay bancos cruceños muy solventes, muy importantes, no tenemos ningún problema con eso, pero el Banco Fácil fue manejado por algunas de las familias más poderosas, económicamente hablando, de Santa Cruz, y el resultado es bastante grave. Incluso tú denuncias que en su momento uno de los fundadores y uno de los más importantes ejecutivos del banco era el papá del gobernador Luis Fernando Camacho. Así es, y como, digamos, la gente que ha seguido un poco esta cuestión, que es pública, ¿no? Es decir, yo la señalo porque es una información pública. Eso está en las memorias que ha presentado el Banco Fácil, a las que hasta antes de ayer se podía acceder sin ningún problema en la página web del Banco Fácil, que evidentemente ahora se bajó toda esa información. Sin embargo, es una información que es pública, que seguramente la ASFI a simple requerimiento la puede proveer, porque es información que deben proveer los bancos, las memorias institucionales lo deben hacer de forma anual por normativa. Bien, dicho esto, ¿no es cierto? Si uno va y lee las memorias, en las memorias está el nombre del señor Luis Fernando Camacho Parada, papá del gobernador de Santa Cruz. Se puede enojar el exdirector del Banco Central, José Gabriel Espinosa, que ayer no solamente me insultó, me dijo que era mala, que era mentirosa, que era un chiste mal contado, etc. Es decir, se puede sublevar todo lo que quiera el señor, pero la información es pública y la información está ahí. Y apuntar que entre las personas que figuraban, ¿no es cierto?,
como directivos del Banco Fácil, eso no es una mentira, ni es una maldad, ni absolutamente nada. Es poner a la luz la verdad. Ahora, Jimmy, yo te digo, esas memorias a las que uno podía acceder sin ningún problema, entrando simplemente a la página web, hoy lamentablemente las han bajado, se ha caído, ¿no? Yo creo que incluso ahí, hablando de la Asociación Nacional de Prensa y la necesidad de transparentar la información y de ir en contra de la opacidad, ahí la ASFI debe enmendar una cuestión que está así, ¿no? Normada y qué sé yo. Es muy difícil conocer cuál es el nombre de los socios accionistas de los distintos bancos, ¿no? De los distintos bancos. Y esto tiene que ver con una normativa hecha en el año 2018, porque antes era mucho más transparente y mucho más fácil acceder a esta información. Hoy día la información es más complicada, hay más opacidad en la información, sencillamente con poner los nombres de las empresas, amén, ¿no es cierto? Y eso no es regular, ¿no? En este ni en ningún otro país del mundo. Si vos quieres ver quiénes son los dueños de determinados bancos en los Estados Unidos, que siempre es el país de referencia para tantos, ¿no es cierto? Uno fácilmente puede encontrar los nombres de las personas, la cantidad de acciones que estas personas tienen, etcétera. Y eso no tiene por qué ser una información ni opaca, ni preocupante, ni absolutamente nada, ¿no? O sea, esa es una información pública de acceso público. Bien, la información pública que se tenía, por la que disponíamos, ¿no es cierto? Yo, de todas maneras, en mis redes sociales he publicado el link donde se pueden encontrar esas memorias, porque una vez publicado, aunque tú lo bajes, luego hay maneras de encontrarlo, ¿no es cierto? Señal y textual, ¿no? Es decir, no hay ninguna edición, no, nada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Que el señor Camacho Parada era accionista y alto directivo del Banco Fácil, es que lo dice en la memoria institucional. Entonces, yo no entiendo cuál es el motivo por el cual he recibido el ataque que he recibido del señor José Gabriel Espinosa, exdirectivo del Banco Central en la época del periodo de Yanine Áñez. Es decir, esa defensa a gestiones empresariales mal hechas que van en contra de que a personas, bancos que han hecho juegos financieros para beneficiarse ellos mismos, en desmedro de los ahorristas, estos directivos que cuando uno es directivo de un banco, le presentan exactamente en el banco qué es lo que se está haciendo para ganar o dejar de ganar dinero, etcétera, 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 esto que aquello tú manifiestas. Yo te presto 200, pero 100 te lo voy a hacer figurar en acciones, ¿no es cierto? Que supuestamente te voy a pagar dividendos, tu cuota, entonces la cuota mensual por el crédito se va a disminuir. Es decir, han hecho una serie de artimañas, ¿no es cierto?, para lograr crecimientos ficticios, ¿no? Y eso, por supuesto, no lo hace una persona, se hace, ¿no? Es una estrategia que se hace de forma conjunta, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que ante esto existen responsabilidades y los responsables son las personas que son parte de las direcciones, ¿no es cierto?, ejecutivas que llevan adelante la administración de este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, aunque se enojen mucho, ¿no es cierto?, yo creo que vale la pena, digamos, ir un poco desenmarañando qué es lo que ha sucedido con esta institución, porque retrata muchas cosas, esos discursos del modelo económico cruceño que prescinde del Estado, se cae en sí mismo. Y ahora, yo, siendo más crítica con la ASFI, diría una cuestión, es decir, el señor Yucra ya tenía en el 2021 una claridad de que no había el encaje legal suficiente. Evidentemente, cuando desembarca en Santa Cruz, fue tremendamente amedrentado. Se puede encontrar en las redes sociales, lo pueden encontrar en videos en YouTube, etcétera, periodistas amedrentando al director del ASFI por hacer su trabajo, ¿no es cierto? El director del ASFI incluso hizo una declaración que le era muy difícil hacer los controles en el Banco Fácil porque sufría inmediatamente situaciones de discriminación, ¿no es cierto? Es decir, lo ha dicho de manera textual y es una situación que es realmente altamente preocupante. Pero si tú tienes información de que los encajes legales no están en lo que la normativa dice que tienen que estar
y esos encajes legales debieron regularizarse en 3 meses primero, luego en 6 meses, es decir, se debe tomar acciones y no llegar hasta este punto, ¿no? Creo que es eso una cuestión clara y real también, y siendo críticos, creo que definitivamente esta situación también está vigente. Por otro lado, y lo vuelvo a reiterar, Jimmy, de cara a que nosotros somos gente curiosa con la información, por decirlo menos, yo me dedico al periodismo de opinión, no al de investigación. Sin embargo, para construir periodismo de opinión también hay que hacerlo basado en datos. La opacidad de la información sobre quiénes son las personas, quiénes son los accionistas de los bancos, de los bancos y de otras empresas, ¿no es cierto?, es muy alta en el país, y eso es una situación que debe enmendarse como lección para ahora, ¿no? Porque ahora no es que van a sufrir, o como suele pasar, Jimmy, no es que sufre el señor empresario que tiene millones de dólares en la cuenta, ¿no es cierto? Son aquellas personas que han depositado sus ahorritos, que normalmente son en los montos que uno dice, que no han tenido la posibilidad o que han tenido la confianza de dejarlos en el banco, y que hoy día tienen que esperar todo un proceso de inventariación, etcétera, etcétera, hecho por el Estado, ¿no es cierto?, para que se les devuelvan sus recursos. Por otro lado, Jimmy, y otra situación que me parece que no podemos dejar de señalar como una cuestión crítica, es que el día 2 de abril, es decir, hace menos, ya pronto, hace un mes atrás, ¿no es cierto?, el Banco Fácil estaba sorteando, con permiso de la autoridad correspondiente, 2 millones de bolivianos. Es decir, tienen un problema de encaje legal, tienen un problema de liquidez, no estaban entregando bolivianos a los ahorristas, y se lanzan un concurso de un sorteo por 2 millones de bolivianos. En ese momento, en el sorteo de los 2 millones de bolivianos, hubo mucha gente, muchas personas que no tienen por qué saber de todos estos problemas, que no tienen por qué estar todo el día metidos en las noticias o en los reportes financieros, etcétera, etcétera, que fueron a aperturar cuentas de banco, ¿no es cierto?, para ser partícipes del sorteo, y que hoy día no les devuelven sus ahorros. Entonces, esa es otra situación que definitivamente tiene que estar más observada, mejor regularizada, porque no puede ser que existan estos espacios abiertos para que un grupo de sinvergüenzas, porque no hay otra palabra, ¿no es cierto?, abuse de la confianza de la gente y de sus recursos y de sus expectativas. Muy bien, Susita, muchas gracias. Hay que investigar, entre otras cosas, denuncias de que el Banco Fácil fue uno de los que financiaron el golpe de Estado, que mandaban remesas de a 300 bolivianos por día a los jovencitos angelitos de la Unión Juvenil Cruceñista que estaban en La Paz los días del golpe. Hay que investigar muchas cosas y vamos a ir encontrando. Esa información, Jimmy, antes de irme, ¿no? Esa información creo que también es bastante fácil de conseguir. Se supo de los giros o de los envíos, depósitos, de los envíos en cuenta propia, desde cuenta propia, que hizo Luis Fernando Camacho a los distintos, ya sabes, desde militares hasta otra gente. Eso ha sido una información pública, tampoco no se le inventa Jimmy Turri, no se le inventa Susana Bejarano, es una información a la que todo el mundo puede acceder, ¿cierto? Y ahí hay que ver, ¿no?, cuáles han sido, de dónde han salido esos recursos y cuáles han sido ese tipo de participaciones, porque tampoco podemos estar al margen de que esas cosas han sucedido. O sea, más allá de la gran estafa, ¿no?, que ahora mismo están enfrentando ciudadanos cruceños, por supuesto que yo te digo que esto retrata una serie de cosas, ¿no? El tema del modelo económico cruceño, ¿qué pasa con el tal modelo económico cruceño que proponía el señor Luis Fernando Camacho? Va a terminar estafando a todos los cruceños. El modelo de gestión de instituciones públicas que tiene que ver con los ítems fantasmas, ¿no? El modelo de gestión política que tiene
que ver con un comité cívico que no tiene ningún pudor en parar 36 días por nada y afectar a la economía de manera directa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto nos retrata, es parte de un retrato de todo un conjunto de cosas que ahora mismo los únicos, digamos, víctimas son mayoritariamente los ciudadanos cruceños, con los que evidentemente en estas condiciones hay que solidarizarse. Jimmy, para terminar, ahora sí, te prometo que para terminar, he recibido, después de que se ha hecho pública esta discusión en Twitter que he tenido con el señor Espinosa, una gran cantidad, impresionante cantidad de mensajes internos para gente a la que yo no conozco y que tampoco me conoce, ¿no es cierto?, para contarme su experiencia personal con el tema de los bancos. Por ejemplo, una persona me contaba, ¿no es cierto?, el tema que personalmente había atravesado con comprarse un terreno en una de estas urbanizaciones financiadas por Fácil, luego que podías comprarlas directamente a Fácil, que él no quiso luego vender su terreno y que por el terreno entonces hicieron que no pasara una calle, una situación así, para presionar a la gente que no, digamos, quería vender en la forma que ellos querían comprar, ¿no es cierto?, ponerte una calle que arruine o que distorsione la disponibilidad que tú tenías de terreno. Me lo ha documentado absolutamente todo. Por supuesto que son cosas que yo voy a ir sacando, que antes de sacar me voy a documentar mejor, pero me ha parecido increíble el hecho de que haya ciudadanos que hayan visto, digamos, que busquen canales de contar cada uno sus experiencias que ya vienen desde hace muchos años atrás con el tema de lo del Banco Fácil y que de pronto no se animaban a hacer públicas porque nosotros no estamos hablando de personas que no tienen poder político, que no tienen poder económico, que tienen mucha influencia en distintos ámbitos de la vida social de Santa Cruz. Por ejemplo, una de las personas que me escribía me decía, yo lamentablemente no he podido denunciar porque uno de los socios de Banco Fácil en paralelo es socio del colegio de mi hija y tengo miedo que exista algún tipo de represalia en contra de ella. Muy bien, sí, Susi. Me parece tremendo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Vamos a hacer un corte.